Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Bendito es el nombre del Señor. Continuamos con esta importante enseñanza escatológica sobre el anticristo y el hombre de pecado. Hoy estamos en la enseñanza número 30. Así que, por favor, leamos Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, y de su Santo Espíritu. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor, verso 1, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, la apostasía la que lo manifiesta, el cual se opone y se levanta. Se opone contra todo lo que es Dios y todo lo que tiene que ver con Dios, pero no solamente se opone, se levanta contra Dios. Una cosa es que Estados Unidos se oponga a que haya importaciones para Colombia o viceversa, y otra cosa es que Estados Unidos se levante contra Colombia. Es muy diferente. Lo uno es guerra, lo otro es oposición. Entonces, este hombre de pecado, o lo que lo represente, se opone a Dios. No quiero saber de ti, no te queremos aquí, no queremos saber de ti, hasta luego, ya, ahí se acabó. No, y se levanta contra Dios, o sea, le declara la guerra a Dios. Vamos a seguir viendo mucha armonía entre el hombre de pecado, el anticristo y una generación muy especial. Según el Señor Jesucristo, la peor generación, la más perversa de todas las generaciones. Se opone, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, o sea, contra Dios. A tal punto que se sienta en el templo de Dios como si fuera Dios y además suplantando a Dios. Qué fácil poder entender qué es eso y de dónde viene y dónde nació y dónde se hizo, hermano. Qué fácil. Qué fácil. Se sienta en el templo de Dios, no había sino un templo de Dios, el de Jerusalén. Como si fuera Dios, lo que le correspondía a Jesucristo cuando viniera. Y se hacen pasar por Dios, suplantando a Dios, suplantándolo a Él. Entonces, muy importante, hermanos, que seguimos con este estudio, estamos escudriñando la palabra y estamos para poder entender lo que es la escatología bíblica o la profecía para los tiempos, y sobre todo lo que se refiere todo el Primer Testamento, o mal llamado Antiguo Testamento. Lo único antiguo y pasado de moda es la ley, no el Antiguo Testamento, al no usar el contexto bíblico. Entonces, muy importante que todo eso lo profetizaba el Primer Testamento para suceder en un tiempo futuro cuando se profetizó. Entonces, muy importante, al no usar el contexto bíblico, hermanos, contexto bíblico, toda interpretación, hermanos, no tiene sentido, no tiene sustento, y menos cuando hablamos de apostasía, o del hombre de pecado, o de los postreros días. Todo eso, usted y yo tenemos que ubicarlo contextualmente en la Biblia, o sea, que la Biblia lo enseñe y lo interprete y lo traduzca, la misma Biblia, para poder estar en el contexto bíblico, o el contexto en el cual Dios permitió que se diera o permitiría que se diera, en un contexto. Si no permitimos el contexto bíblico, hermanos, entonces vamos a seguir esperando un anticristo, un hombre de pecado y tantas cosas
que la Biblia señala claramente, contextualmente, cuándo serían exactamente. Eso es muy importante. Según la Biblia, lo que acabamos de leer, porque dice que este hombre de pecado se manifiesta con la apostasía. Entonces, según la Biblia, la manifestación, la maldad, porque se levanta contra Dios, se opone a Dios, se sienta en el templo de Dios, se opone y se levanta contra todo lo que tenga que ver con Dios. Entonces, según la Biblia, lo que acabamos de leer, la manifestación, la maldad, la oposición y el obrar maligno del hombre de pecado dependía 100% de la apostasía. Es lo que acabamos de leer en el verso 3 y 4. Toda la maldad de ese hombre de pecado o lo que lo represente dependía 100% de la apostasía. Todo depende o dependía de la apostasía. Eso es lo que con esa actitud le dice Pablo a los tesalonicenses, porque estamos leyendo la segunda carta a los tesalonicenses. Y los tesalonicenses, como vamos a ver, esa declaración del verso 1 y 2, Pablo les dice, no se dejen engañar, porque el día del Señor no vendrá sin que primero se presente la apostasía, y esa apostasía va a mostrar al hombre de maldad. Entonces, los tesalonicenses creían, estaban seguros de que ya en los días de ellos ya había venido el Señor, y el día del Señor ya estaba ahí a la puerta, se estaba dando. Y Pablo les dice, no, primero tiene que mostrarse el hombre de pecado, pero lo muestra en la apostasía, primero en la apostasía. Y entonces cuando la apostasía lo muestre, van a ver de que ese hombre de pecado o lo que lo represente se levanta contra Dios, se levanta contra el cristianismo, se levanta contra Cristo, se levanta contra los discípulos, se levanta contra el evangelio, se levanta contra el nombre de Dios, se levanta contra el reino de Dios, se levanta contra que se establezca la teocracia, o sea, se levanta contra todo lo que tiene que ver con Dios. Entonces les dice, no se dejen engañar, que no, todavía no es. ¿Por qué? ¿Por qué ellos pensaron eso? Porque el Señor les había prometido de que Él iba a venir en su ayuda. Porque los tesalonicenses estaban pasando por persecución y tribulaciones. Muy importante. De cierto sector de personas. Muy definidos y muy calificados por Jesucristo, el Rey del universo, el Dios eterno. No por cualquier pastor, sino de Jesucristo. Qué grave. Que hagamos vano lo que Jesucristo dijo y declaró. Él es la verdad y dice, sea Dios veraz y todos nosotros mentirosos, pero la gente le hemos creído. Yo soy partícipe de eso. Le hemos creído más a los mentirosos que al que es la verdad. Entonces, muy importante que esto es un contexto. Entonces, esto es lo que con exactitud les dice Pablo en Tesalonicenses. ¿Por qué? Porque ellos estaban bajo persecución y bajo tribulación. No ahora. Él no le está hablando esto a ninguno de nosotros. Usted y yo estamos leyendo algo que fue escrito hace 2000 años y que ocurrió hace 2000 años y que una gente vio hace 2000 años. Una gente escuchó a Pablo hace 2000 años y Pablo le habló a una gente hace 2000 años. Y Pablo les dice que él estuvo con ellos y que él les comentó sobre todo esto y sobre ese hombre de pecado hace 2000 años. O sea que esto no es para hoy ni para ningún futuro. Hace 2000 años. Es muy importante, hermanos. Entonces, leamos unos versitos antes. Estamos en 2 Tesalonicenses del 1 al 12. Simplemente que hoy quise resumir y leímos los versículos 2 y 3. Perdón, 3 y 4. Pero es del 1 al 12, ¿cierto? En el 8 dice de que entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, con la palabra, y lo destruirá con el resplandor de su venida, versos 7 y 8. Entonces, o 8. Entonces, muy importante que aquí nos vamos a ir
Estamos en el mismo segunda de Tesalonicenses, pero unos versiculitos atrás para que miremos el contexto de por qué los tesalonicenses declaran en el verso 1 de segunda de Tesalonicenses 2, declaran de que la venida del Señor y el día del Señor estaba ya ahí. Que Pablo les dice en el verso 3, no se dejen engañar, que primero se tiene que manifestar la apostasía, ver la apostasía y de ahí manifestarse el hombre de maldad o lo que lo represente. Entonces, vamos a leer para poder encontrar el contexto del por qué ellos estaban creyendo de que el día del Señor ya estaba ahí. Contexto. Segunda de Tesalonicenses, hermano, 2:1. Dice, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, dice, Pablo, Silvano y Timoteo, le está hablando a la iglesia, mire de quién, de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Entonces esta carta, ahí, en el capítulo 2, en segunda de Tesalonicenses 1, capítulo 1, porque en el capítulo 2, acuérdese que esto es continuo, esos capítulos y esos versículos no los tiene la Biblia original, simplemente se los pusieron para que la pudiéramos leer más fácilmente. Entonces es parte de lo mismo que está hablando Pablo. Entonces el capítulo 1, verso 1 dice, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia, mire a quién, de los tesalonicenses. O sea que había una iglesia en Tesalónica, que es los que dicen de que el día del Señor ya estaba ahí. Y Pablo les dice, no se dejen engañar. En Dios nuestro Padre, en el Señor Jesucristo. Verso 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Pablo está diciendo, ustedes son un ejemplo, los de Tesalónica. Vosotros, hermanos, como es digno, es digno, hermanos, darle gracias a Dios por ustedes, por esa fe que tienen, por vuestra fe. Porque vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. O sea, había amor en esa iglesia, había fe en la palabra, había una verdadera conversión a Cristo. Muy importante, verso 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros. O sea, Pablo estaba feliz, agradecido con Dios por los de Tesalónica, por los creyentes nacidos de nuevo en Tesalónica, en las iglesias de Dios en Tesalónica. Mire por qué. Por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Ojo, no le está hablando a usted, porque hoy en día, ¿qué tribulación estamos soportando usted y yo? En ese ambiente es que está el hombre de pecado, en ese ambiente es que está el anticristo, en ese ambiente es que está el misterio de la iniquidad en todo su furor, en ese ambiente. Primer siglo, le está hablando a ellos. Hoy en día, hermano, pastores en tribulación. De pronto algunos están sufriendo por allá en el África o en México, que si dan papaya los matan, sí. Pero eso es uno o dos. El resto, la gran mayoría, muchos de estos países, de los países ricos, Dios mío, lo que están es muy bien. Lo que están es muy bien y muy ricos, con mucho poder y muchos admiradores y muchos esclavos y siervos. Porque en eso se ha convertido la iglesia del Señor, donde el Señor dice que vino para hacernos libres, verdaderamente libres, y libres de una iglesia normal, mentirosa, y nos metimos a una en donde no somos libres, sino que somos, la gente le tiene miedo al predicador, al pastor, lo ven como un Dios, y él es la voz y la autoridad de la palabra, hermanos. Por ahora les digo que es que si no entendemos estas cosas van a tener que seguir la iglesia tomando teterito toda la vida, teterito religioso. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. O sea, en todas las iglesias de Dios. Uy, los de Tesalónica, qué fe, qué amor.
a pesar de las tribulaciones y las persecuciones. Ojo, siglo primero, no está hablando para ningún futuro. Él está hablando a ellos, y ahí menciona que ahí estaba Timoteo y el otro. Muy importante, hermanos. Silvano y Timoteo y Pablo. Entonces, muy importante, hermanos. Primer siglo, ojo. Verso 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos. O sea, lo que dice en el verso 4, de que Dios iba a hacer justicia. Y entonces esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, los de Tesalónica, por el cual asimismo padecéis. Padecían por el reino de Dios, padecían por el evangelio y por el nombre de Cristo. Padecían. Muy importante. Primer siglo. Contexto. O sea que el contexto de este pasaje que venimos usando, ya estamos en la enseñanza 30 de 2 de Tesalonicenses 2, 1 en adelante. En 2 de Tesalonicenses dice, cuando dice Pablo, que no os dejéis engañar, porque el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. Entonces, en el contexto, es la tribulación y la persecución bajo la que están los de Tesalónica o los tesalonicenses. Muy importante. Ese es el contexto. Persecución y tribulación. Siglo primero, hace 2000 años, no ningún futuro. Porque anteriormente, hace algunos añitos, yo pensaba que esto tenía que ver con nosotros. Nada que ver, hermanos. Ahora, el que quiera seguir creyendo eso, no hay problema. Esto no es problema. Es por eso que ellos creían que la venida del Señor y el día del Señor estaba cerca. Verso 1, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1. Verso 1 y 2. Y que ya estaba ahí, ya estaba ahí. Pablo les dice, no se dejen engañar, porque no vendrá el día del Señor, no vendrá hasta que no venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone contra Dios, contra todo lo que se llama Dios, que es objeto de culto de Dios, y se sienta en el templo de Dios como Dios, suplantando a Dios. Entonces, no se dejen engañar. Entonces, ahí está el contexto de por qué ellos creían de que el día del Señor estaba cerca. Y miren lo que dice, hermanos, el verso 6. Porque es justo. Obvio, ellos estaban padeciendo persecución, estaban padeciendo tribulaciones a manos de un grupo. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Claro, eso es lo que Dios pone y eso es lo que Dios habla, que la sangre desde Abel iba a ser juzgada, y de esa sangre acusa a una cúpula, a una generación, en Mateo 23. Entonces, porque es justo delante de Dios, dice Pablo, pagar con tribulación, o sea, con una gran tribulación, a los que os están atribulando, o persiguiendo, o matando, o azotando, o que se están oponiendo al evangelio del reino. Entonces, ¿quiénes eran los que se oponían y los atribulaban? Miremos algunos versículos solamente, porque estamos en contexto para que sigamos entendiendo. Hechos capítulo 17, verso 1, mire lo que dice. Hechos 17, verso 1. Pasando por Antípolis a Apolia, llegaron ¿a dónde? Mire qué importante que nosotros podamos entender, hermano, lo que dice la bendita y preciosa palabra del Señor, porque si nosotros no le ponemos cuidado, no vamos a entender el contexto. Pasando por Antípolis a Polonia, ¿llegaron a dónde? A Tesalónica. Tesalónica. Ahí está hablando de Pablo. Donde había una sinagoga de ¿quién?
de los judíos. Entonces vamos a ver quiénes eran los que los atribulaban, los perseguían, los mataban, hermano, a los de Tesalónica y a los de Galacia y a los de todas partes, para que miremos una armonía perfecta entre lo que dice el Señor sobre el hombre de pecado y el anticristo, de su ministerio de oponerse a Dios y de declarar la guerra a Dios y todo lo que tenga que ver con Dios, con esta cúpula judía, muy importante, hermanos. Así que ¿de dónde era que venía la constante persecución contra los apóstoles, los profetas, los discípulos y los seguidores de Cristo? ¿De dónde? Verso 2, Hechos 17. Y Pablo, como acostumbraba, Pablo se metió en la cabeza ganarse a los judíos, pero no pudo, porque él fue llamado a los gentiles, sino que al final ya dice, bueno, ya me voy a los gentiles. Eso es lo que le había, el mandamiento que le había dado el Señor. Pero Pablo, por amor a ellos, dice que daría su vida, y que en Romanos capítulo 9 dice que él se condenaría con tal de que se salvaran los judíos. Versos 1 en adelante, usted lo puede leer. Entonces Pablo 17:2, Hechos, como acostumbraba, fue a los judíos, y por 3 días de reposo discutió con los judíos. Verso 3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario, obligatorio, esa es la palabra, búsquelo en un diccionario. Necesario significa obligatorio, o sea, no tiene salida, no hay forma, es imposible buscar otra salida. De que era necesario que el Cristo padeciese. ¿Por qué? Porque así estaba profetizado, que en los postreros días Él vendría e iría a padecer. Ojo, postreros días. Cristo no va a venir a padecer hoy en día, lo dice claramente Hebreos capítulo 9, que Él vendrá sin relación con el pecado, y que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Entonces es muy importante que nosotros entendamos, hermanos, entonces, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Eso pasó hace 2000 años. Eso es muy importante. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Pablo, es el Cristo, o sea, es el Redentor, es el Mesías prometido de Dios, es nuestra salvación, es nuestra redención, es lo que le está diciendo Pablo a ellos, ahí. Entonces, muy importante, en Tesalónica. Entonces los judíos que no creían, verso 5, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, se buscaban lo mejor, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo para que los apedrearan. Verso 13, cuando los judíos, ¿de dónde? De Tesalónica. Ojo, estamos segunda de Tesalonicenses 2, los judíos que habían en Tesalónica, porque ellos estaban ubicados, hermano, estratégicamente para la oposición en todas partes. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que en Berea, ya están, ya están, Pablo de ahí se fue para Berea, era anunciada la palabra de Dios por Pablo. Primero estaban en Tesalónica, ahora ya están en Berea. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron, estaban en Tesalónica oponiéndose, persiguiendo y atribulando a los creyentes tesalónicos, los que habían nacido en el Señor, que se habían convertido al reino de Dios, a la fe de Cristo. Entonces, cuando esos judíos de Tesalónica supieron, o sea, por pongan un ejemplo, aquí están en Medellín, supieron que están en Miami, compremos un avión y vamos para Miami para que los matemos allá. Ojo, supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios. Uy, hermano, la palabra de Dios es todo, fue lo que Dios más engrandeció sobre todo el universo. Mire cómo se opone. ¿Quién se está oponiendo a la palabra de Dios? Los judíos. Los que recibían cartas del Sanedrín, del
sumo sacerdote para abajo. Cartas para matar a los creyentes donde fuese que fueran. Contexto. Entonces, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios, la que él engrandeció sobre todas las cosas del universo, su palabra, era anunciada por Pablo, fueron allá, compraron tickets y vámonos para allá, un grupo, vamos a oponernos. Se opone y se levanta. Porque una cosa es que se oponga, otra cosa es que los cojan para matarlos. Le declararon la guerra a Dios. Mire exactamente lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 4. Se opone y se levanta contra Dios y contra todo lo que se llama Dios. Cualquier coincidencia, no hay ninguna coincidencia. Lo que pasa es que como nosotros tenemos el cerebro ya marcado en una religión futurista, mentirosa, no queremos entender esto, ni queremos darle lugar a la Biblia, ni queremos darle lugar a Cristo, ni a lo que dicen los discípulos, inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando los judíos de Tesalónica supieron también que en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Qué tremendo. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Alborotaron a las multitudes. ¿Para qué los alborotaron? ¿Para que le hicieran barra a los cristianos? Y le levantaron falsos testimonios. En fin, simplemente estoy leyendo por encimita algunos versículos, hermanos, para que entendamos el contexto de por qué los tesalonicenses en el capítulo 2 pensaban de que el día del Señor ya estaba ahí. O sea, el Señor que venía es justo pagar con tribulación a los que los atribulaban a ellos. Que Dios venía a vengarlos. Dios había prometido vengarlos, lo dice claramente todo el primer testamento, y lo dice el Señor cuando viene. Y en Mateo 23 lo dice múltiples veces. Se opone y se levanta contra Dios. Así que, ¿de dónde era que venía la constante persecución contra los apóstoles, los profetas, los discípulos, los seguidores de Cristo? De los judíos. ¿Quién eran los que se oponían y los perseguían y hermano, y se iban en contra de ellos? Los judíos, nadie más, nadie más. Por ejemplo, si usted es una persona de Berea, supongamos que una persona de Costa Rica, allá iban los judíos. Y usted siendo costarricense, entonces venían y le dañaban la cabeza a la gente y les decían cosas contra ellos para que todo ese pueblo se levantara contra ellos. Ojo. Eso es lo mismo, es lo mismo, exactamente. Mire, aquí lo dice, estaban en Tesalónica, supieron que Pablo estaba en Berea, al mismo arreglaron un comité de gente y vámonos para allá y alborotaron las multitudes contra Pablo, los querían matar. Por ahí es por donde a Pablo lo tienen que bajar de una parte bien alta, lo bajan en una canasta porque lo iban a matar. Muchos de esos judíos juraron que no volverían a comer hasta que no mataran a Pablo, porque Pablo era el que más estaba extendiendo el evangelio. Se opone y se levanta contra Dios. No solamente se opone, no, a mí me venís a predicar, no quiero saber de eso, no, se levanta, va y lo mata. Eso fue lo que hicieron, eso nos lo acusa el Señor en 2 de Tesalonicenses, 1 de Tesalonicenses 2, 14, 15 y 16. Entonces, ¿de dónde era que venía la constante persecución? A atribular a los apóstoles, profetas, discípulos y seguidores de Cristo, los judíos. Entonces, de acuerdo a Hechos 17, fueron los judíos. Gálatas 5:11. Leamos Gálatas 5:11 para ver quiénes son los que los atribulan a ellos en todo el Nuevo Testamento. A ver si eran los romanos o los griegos u otro país. Únicamente los judíos. Y yo, hermanos, dice Pablo, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? O sea, Pablo le está diciendo, yo ya no predico circuncisión, porque la circuncisión es un cuento que Dios puso
para llevarlos a para que entendieran la circuncisión del corazón y de la mente. Pablo era circuncidado al 8º día también. Él mismo lo dice. Pero cuando él entendió y se le apareció Cristo, cuando él andaba con cartas persiguiendo a la iglesia para matarlo, mire, Pablo andaba, hermano, en Damasco, otro país, en Damasco, camino a Damasco, con cartas para traer arrastrados a los creyentes y matarlos, si era necesario. Esa era la felicidad de Pablo, eso es lo que dice la Biblia, esa era la felicidad de Pablo. No solamente de Pablo, de los que le daban la orden, la cúpula, el sumo sacerdote y ahí para abajo. Entonces, y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, yo no predico la circuncisión, lo que está diciendo, porque padezco persecución todavía. O sea, si yo predicara la circuncisión, nadie me perseguiría. ¿Por qué es que me persiguen? Porque yo ya no predico esa mentira, eso ya no es, eso ya pasó, eso era una sombra. Lo que Dios quiere es la circuncisión del corazón y de la mente. Entonces, ¿quién lo perseguía? Los judíos. ¿Quién perseguía a Pablo para matarlo? Los judíos. ¿Quiénes juraron que no volverían a comer alimento hasta que no lo mataran? Se murieron todos de hambre, que no pudieron matar a Pablo. Pero como eran unos mentirosos, prometían eso, pero en la casa comían. Y delante de la gente no comían. Mentirosos, porque el Talmud es eso, una mentira. Ya nosotros hemos visto muchos ejemplos de lo que dice muchos versículos en el Talmud. Entonces, Marcos 13:9. Mire lo que les dice el Señor Jesucristo. Personalmente a una audiencia, no a usted ni a mí. Jesucristo no le está diciendo eso hoy a usted ni a mí, lo dijo hace 2000 años para una audiencia, para sus discípulos hace 2000 años. Que hoy usted y yo somos discípulos de Cristo, sí, seguidores, pero seguidores como cumpliendo un ejemplo, porque tenemos la constitución del reino que es la Biblia, eso es todo. Sin la Biblia no tenemos nada. Entonces lo que nosotros estamos siguiendo es una constitución de vida, eso es todo. Pero esa constitución fue desarrollada hace 2000 años. Y el Señor Jesucristo le está hablando a sus discípulos hace 2000 años, no a usted ni a mí, hermano, por amor de Dios entendamos eso. Esto es para que usted y yo lo sigamos, lo obedezcamos, y tengamos un sistema de vida cimentado en la palabra de Dios, la constitución del reino de Dios. Eso es todo, nada más. Nada más. No trate de vivir lo que ellos vivieron hace 2000 años, porque esto no fue para usted ni para mí. Entonces, pero mirad por vosotros mismos, le está hablando a sus discípulos. Esa era su audiencia, los que lo estaban escuchando. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, concilios judíos, y a las sinagogas judías. ¿Cuándo van a entregar hoy en día, o después del año 70 para acá, a alguien a los concilios judíos? Si desaparecieron en el año 70 no quedó nada. Entonces, ¿para quién es esto? Para esa gente hace 2000 años. Muy importante que entendamos la Biblia, porque hay gente que cree, ay, Dios me está hablando, Dios me está hablando. Dios nos habla a través de su palabra, pero como aplicación para nuestras vidas. Y oramos y a veces nos aplicamos versículos, bueno, gloria a Dios, con esa fe que tenemos, gloria a Dios. Pero estos hechos ocurrieron hace 2000 años. Hay promesas aquí para todos nosotros, amén que sí. Y nos aferramos a ellas y las creemos. Así no las veamos, las seguiremos creyendo. Pero constitución de vida, no cumplimiento profético, histórico, escatológico, nunca. Entonces, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y a las sinagogas, y en las sinagogas os azotarán. ¿Quiénes? Ahí dice, lea por favor su Biblia, los judíos. Muy importante, hermanos. Juan 16:2. Nuevamente el Señor Jesucristo a una audiencia, no a usted ni a mí. Eso nunca va a pasar de que a usted y a mí nos van a expulsar de una sinagoga. Nunca. Nunca. Si antes, hoy los que hoy en día se llaman judíos, que eso Pablo dice que ya no hay judío ni griego, pero ok, no hay problema.
Hoy en día nada que ver con eso. Pablo claramente en la palabra nos enseña, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 10, creo que es verso 30, el apóstol Pablo habla de que no se hay de tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y ya yo les he explicado por qué. Judíos para que se conviertan al evangelio, no les seamos de tropiezo. Gentiles para que se conviertan al evangelio, no les seamos de tropiezo, porque muchos creyentes son de tropiezo a su esposa, que no es creyente en las casas, a sus hijos y a su familia. Ni que le seamos tropiezo a la iglesia de Dios. Un creyente siéndole tropiezo a otro que ya es creyente. Que eso se ve así. La envidia entre pastores, la acepción de personas, la comparación, ¿cuántas ovejas tenés vos? Yo tengo 3,000. Todo eso es, hermano, pura cuestión de hombres, está bien. Entonces, ya no hay judío. Pero ¿a quién van a expulsar? Eso hace 2000 años, hermano. Quiero recalcar en esto porque es que hay una ignorancia casi que absoluta en nosotros, hermano, respecto a la audiencia a la cual se le habló. Y eso es muy importante para poder entender el contexto bíblico, si no, no vamos a entender nada. Hermano, casi que absoluta ha sido nuestra ignorancia. Muy triste, pero bueno, estamos revisando. Juan 16:2, os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Pablo dice que él era fiel a Dios. Dice, en cuanto a la ley, irreprensible. Pablo creía que era un hombre el más justo del mundo. Y después dio todo eso por basura. Y Pablo dice que consintía, aprobaba la muerte de Esteban. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora. Pablo todavía no había matado a Esteban. Aquí el Señor estaba profetizando de ese hecho de Pablo y del hecho de todos los creyentes y de la muerte del mismo Pablo una vez que se convirtió. Y de la muerte de todos los discípulos y apóstoles. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, eso no es para hoy, hermano, nada que ver, pensará que rinde servicio a Dios. Pablo estaba 100% convencido en su corazón, en su ser, de que matando a esos cristianos que creían que era una secta, porque Pablo creía eso. Por eso Dios vio el corazón de Pablo. Dice, él por allá dice, yo todo lo que hice lo hice en ignorancia, que yo no sabía. Así lo dice claramente. Entonces, Pablo consentía y se gozaba cuando mataron a Esteban. E iba en camino a Damasco muy bien a hacer lo mismo, hasta que se tropezó, hermanos, con el Señor, por misericordia. Entonces, que cuando os maten pensará que rinde servicio a Dios. Eso es lo que pasó hace 2000 años. Hoy en día eso no pasa. Hoy en día eso pasa con los de ISIS, que porque matan al otro de otra religión, pero eso es una ignorancia absoluta, porque todos están fuera de Dios, todos. Una ignorancia absoluta en sus religiones. Esto tenía el contexto. Hechos capítulo 9, verso 13. Estamos viendo quiénes eran los que perseguían, los que atribulaban y los que mataban, los que se oponían y le declaraban la guerra a todo lo que se llamara Dios. Muy importante. Ya vemos que tienen un nombre y una ubicación y un apellido. Judíos. Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. Muy importante. Están totalmente ubicados. Y hacen lo mismo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 4, que se oponen y le declaran la guerra a Dios y a todo lo que tiene que ver con Dios, o lo que sea objeto de culto para el Dios del cielo. Se oponen a Dios, se sientan, se adueñan, se apropian del templo de Dios, e usurpan el templo y se hacen pasar como si fueran de Dios. Ojo, ojo, hermanos. Esto es muy claro. Hechos 9:13. Entonces, mire aquí, Ananías respondió, Señor, porque el Señor le dice a Ananías, mira, aquí hay un hombre que se llama Pablo. Apenas le dijo Pablo, Ananías casi se desmaya. Entonces cuando le mencionó Saulo de Tarso,
pregunta eso. Mire, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? No dice solamente de Esteban, sino que es que aquí están escritas solamente algunas cositas. Habla en plural. ¿Y de cuántos? ¿Qué cantidades? Pero ahí no menciona sino a Esteban. Y no dicen que fue el que lo hizo, pero aquí Ananías está reconociendo que el que hizo todo eso, todas esas maldades y todos los asesinatos que cometió y todas las cosas que hizo, fue en Jerusalén y fue Pablo. Muy importante entender la Biblia, hermanos. Entonces Ananías respondió: Señor Saulo, ¿cómo así? Señor Saulo, no puede ser, Señor. He oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho tus santos en Jerusalén. Y aún en Damasco, mire, otro país, Libia. Otro país, mire, se iban de Tesalónica a ver, ahí iban de país en país. Número 1, sabían de que a usted le predicaron en tal país, iban a ganárselo para el judaísmo, haciendo prosélitos, del cual el Señor Jesucristo dice que el que ya se convirtió al Señor y vuelve al judaísmo, se hace 2 veces más hijo del infierno, de juicio, reo de juicio. Y aún en Damasco, Pablo tiene autoridad, mire de quién es, el hombre de pecado, de los principales sacerdotes, para prender a todos los que invocan tu nombre. 1 millón de cristianos, a todos esos. 50,000 cristianos, a todos esos. 20 cristianos, a todos esos. Ojo, la Biblia es clara. Dios no habla de ambigüedades. Yo a veces digo, ay hermanos, que no, sobre eso se han escrito millones de libros, pero es una exageración. Uno habla así. Eso es un lenguaje figurado, pero nada que ver. Dios no habla exageraciones nunca. Dios es preciso y veraz. Así que cuando yo use ese lenguaje exagerado, puro cuento. Lo único que dice verdaderamente lo que es el Señor. Entonces, en todo su lenguaje. A veces nosotros somos exagerados para hablar. Y aún en Damasco, dice Ananías, en Jerusalén hizo y deshizo. Y en Damasco, mira, nos está persiguiendo de país en país, Señor. ¿Quién? Los judíos. ¿Quién era el que le daba las cartas a él? Ahí lo dice, por favor, léalo en su Biblia, hermano y hermana. Tiene autoridad. ¿Usted sabe lo que es? La maldad de esa cúpula. Ahí de los principales sacerdotes. ¿Quién eran los principales sacerdotes? Busca en internet. La cúpula, los 71, el Sanedrín y el sumo sacerdote. Ahí estaban los escribas, los sacerdotes, los ancianos. El mismo Sanedrín, ese es el mismo Sanedrín que le daba las cartas. Entonces usted, qué poder tan tremendo. ¿Cómo así? Usted no sabe el problema entre países. Cuando por ejemplo Rusia manda a matar a una persona dentro de Estados Unidos, así no sea americano, así sea ruso, los problemas, puede haber esta guerra mundial entre los dos países por ir a meterse a otro país a hacer eso. Mire, esa cúpula hacía lo mismo hace 2000 años. ¿De dónde aprendió la KGB, la CIA, toda esa cantidad de asesinos? De vea, estos mandaban a sus asesinos, porque así se llamaban, y Pablo era uno de esos, a prender gente y a matarlos. Bueno, esto es contexto bíblico. ¿Qué acaba de decir Ananías? Y aún está hablando Ananías, y aún en otro país, en Damasco, tiene autoridad. O sea, viene aquí, ¿cómo así que tiene autoridad? Si este es otro país. Sí, tiene autoridad de los principales sacerdotes. Vaya, y aquí están las cartas. Ya nosotros hablamos con todos, y tranquilo que usted no va a tener problema. Tráigalos, y si no vienen, los matan. Esa era la orden de la cúpula. No mataron al principal, al Dios eterno, a Jesucristo, al Hijo de Dios, al camino, la verdad y la vida. No. Ay, hermanos, por amor de Dios. Y aún en Damasco tiene autoridad de la cúpula, del Sanedrín, de lo que eso representa, de ese ente de maldad, para aprender a todos los que invocan tu nombre. O sea,
se fue en contra de las dos cosas que Dios más engrandeció en el mundo. ¿Quién? Esa cúpula. ¿Usted cree que el hombre de pecado que dice que se levanta contra Dios y contra todo lo que se llama Dios, qué es? Contra el nombre de Dios y contra el evangelio de Dios, su nombre y su palabra. Salmo 138:2. Dígame que no. Lo mismo que dice Dios de ese hombre de pecado es lo mismo que comete esa cúpula en muchos países, mandando asesinos para traerlos arrastrados o matarlos. Porque decidieron, le dijeron a Pablo, a Pedro, a Juan, a los discípulos, nunca más hablen en ese nombre ni de esa fe. Ojo, nombre y fe, evangelio y el nombre. Salmo 138:2, la parte es: Dios engrandeció dos cosas sobre todas las cosas del universo: su nombre, ese nombre, y esa fe, y su palabra, palabra de vida. Es por eso, una vez que nos robaron a nosotros la palabra y vienen los pastores a interpretárnosla, quedamos ciegos, hermano. Yo ya me siento tan libre de poder estudiar solo, sin ningún capataz encima de mí, hermano, diciéndome que no enseño y que no enseño, que estudio y que no, porque he visto tantas equivocaciones, Dios mío, en mis pastores, que Dios mío bendito, estoy aterrado, tantas cosas, tanta mala enseñanza, y que lo podría mirar y confrontar en debate y ver qué realidad tan tremenda. Nunca usaron el contexto bíblico, pura religiosidad, puro teterito para mantener una clientela trayendo diablos, y entonces el pastor ahí con toda su familia, todo bien, 50 años ahí todo, trayendo plática para sus hijos profesionales y todo. Hermano, Dios mío, eso es una realidad. De pronto no todos sean así, Dios guarde a los que no han sido así, pero los otros, que Dios les produzca un arrepentimiento y que les abra el entendimiento, hermano. Es así. Y aún en Damasco tiene autoridad en otro país, de los principales sacerdotes, o sea, del sumo sanedrín, del sumo sacerdote, porque ellos hacían pactos entre países. Tranquilo, déjamelos llegar allá. Tenía autoridad para aprender a todos los que invocan tu nombre. Eso lo estaban haciendo en Roma. Por eso ve que en cierto momento dio el decreto el emperador de sacar a todos los judíos de Roma, porque eso estaban haciendo, llevando las guerras y los problemas contra los creyentes allá a Roma. De eso lo vamos a ver después. Es muy importante, contra ese nombre y esa fe, para aprender a todos los creyentes, cristianos, nacidos de nuevo, los que invocan tú es Dios, nombre, invocan la palabra, el Señor, su nombre y su palabra. Ahí está completo. Gálatas 5:4. Mire lo que dice Pablo a los creyentes en Galacia, creyentes nacidos de nuevo, creyentes, que él aquí nos acusa. ¿Qué es caerse de la gracia? Si no hay gracia sin nuevo nacimiento, si no hay gracia sin el Espíritu Santo, si no hay gracia sin que Cristo haya venido a lavarnos con su preciosa sangre. ¿Qué es caerse de la gracia? La gracia es la diferencia entre la ley y la gracia. La ley todo era por hacer obras, por matar animales, sangre de animales. La gracia es la sangre de Cristo y la justificación de Cristo. Cristo nos justifica. Se hace pecado y nos hace a usted y a mí justicia de Dios en él. Entonces inmediatamente nos cubre la gracia de Dios. ¿Y caerse de la gracia qué es? Los que dicen que la salvación no se pierde, no, la gracia nunca se va a caer nadie. Pablo está diciendo aquí lo contrario a los hombres. Yo prefiero creerle a la Biblia que a los hombres. Y sobre eso va a traer más enseñanzas muy preciosas. Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis. O sea, ya, ¿qué es desligarse? Coja usted el brazo y arránquelo. Eso es desligarse. O un dedo, una tijera. Eso es desligarse. Los que por la ley, o sea, los que volvieron al judaísmo, los que los judaizaron, que lo hicieron prosélitos del judaísmo, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Quiénes estaban haciendo eso?
creyentes, iban los judíos a judaizarlos, a decirle, no, ese Cristo es una mentira, ¿cómo así? No, está bien, estemos lo que pasó en Hechos capítulo 15, en el concilio de Jerusalén. Cuando vinieron los apóstoles, y entre ellos estaba Jacob, a la cabeza, el hermano del Señor, y entonces vienen a decir, bueno, se están convirtiendo cantidades de gentiles. Y entonces dicen muchos de esos judíos, de los que ya se habían convertido al Señor, pero que tenían en la cabeza una mezcolanza de la ley, tenían todo. Entonces, no, ellos tienen que guardar la ley, ellos tienen que circuncidarse, ellos tienen, no les pongamos trabas. Que ni ustedes ni yo las podemos cargar, todas esas trabas. O sea, todos esos mandamientos de la ley, no podemos con eso. Cristo nos libertó de la maldición de la ley. Él recibió esa maldición en la cruz, y ya esa maldición no es para nosotros. Entonces le dice, ¿cómo los van a obligar? Entonces ya dicen, no, que yo no sé circunciden. Ay, mire, ahí volvieron ¿entiende? Pero estos fueron a los de Galacia, a los creyentes nacidos de Nueva Galacia, y le dijeron, ustedes se tienen que circuncidar, tienen que guardar estos alimentos, tienen que. Y entonces viene Pablo y les dice, ¿qué les pasó a ustedes? De Cristo os desligaste, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Verso 7, vosotros corríais bien, ustedes habían sido renovados, estaban siendo regenerados, hermano, santificados. ¿Qué pasó con ustedes? Vosotros corríais bien, andaban de la mano del Señor Jesucristo y de la nueva ley de la libertad. Ustedes corrían bien. ¿Quién os estorbó? ¿Quién? Ay, hermano, todavía usted no sabe quién. Los judíos, la cúpula, los que mandaron a Pablo allá para que se convirtieran de nuevo al judaísmo, o si no los mataban, no los traían arrastrados para torturarlos. Ay, hermano, pero eso no le pasó a Pedro, a Juan y a todos. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó? ¿Quién? Un hombre muy malo, de mucha maldad, que se opuso y se levantó contra Dios y contra el Evangelio que ellos habían creído, andaban bien en el Evangelio. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Los judaizantes. Los mismos que Pablo, estando en Tesalónica, fueron allá para acabar con él, y como se voló para Berea, fueron allá para acabar con él, y levantaron a todo el mundo contra ellos, y hacían lo mismo en cada país. Ahí lo dan testimonio claramente, hermano, el siervito. Qué tremendo, hermanos. Muy importante, hermano. Ananías. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó? O sea, que hay gente que le puede ser de estorbo. De estorbo. Para no obedecer a la verdad. Ojo. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Lo que Dios más engrandeció sobre todas las cosas del universo. La verdad que es de Él. Su nombre y su palabra. Él y su palabra. Ojo. Nuevamente, ¿quién? Los judíos. Se opone y se levanta contra Dios y contra todo lo que se llama Dios. Uy, hermano, una vez que esa gente fue de Dios, se casaron con el Señor, entraron en el pacto de Cristo, pacto de su sangre, ya quedaron como Dios. Pero mire aquí, ¿quién nos estorbó para no obedecer a la verdad, al evangelio de la gloria de Cristo, al evangelio del reino, al evangelio de salvación? ¿Quién nos estorbó? Los judaizantes, los judíos. No acabamos de leer diferentes versículos y podría traer muchos más. Así que, y por ejemplo, de acuerdo a 1 de Tesalonicenses 2, 14 y 15, ¿quiénes fueron? Se oponen a Dios, se levantan contra Dios, hermano, se levantan contra los apóstoles, no agradan a Dios, se oponen a todos los hombres. ¿Quién? Los judíos. Vamos a leerlo, hermanos, que no hay afán. No hay afán. Ok.
Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que está en Judea. Pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. ¿Quién? Los judíos. ¿Quiénes se oponen y se levantan contra Dios y todo lo que llama Dios? Los judíos. Los cuales mataron al Señor Jesús. ¿Quién? Los judíos. Y a sus propios profetas. ¿Quién? Los judíos. Y a nosotros nos expulsaron los judíos y no agradan a Dios. ¿Quién? Los judíos, esa generación, esa cúpula. Y se oponen a todos los hombres. ¿Quién? Los judíos, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. ¿Quién? Los judíos. Hermanos, importante entender la palabra. Demasiados argumentos que conectan lo que el Señor declara contra ese hombre de maldad, hombre de pecado. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 4, con todo esto, con todo el Nuevo Testamento. 2 de Tesalonicenses 2:7. Por eso les dice Pablo ahí mismo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente, hace 2000 años nuevamente, hermanos, no al presente de hoy, que porque la apostasía de la iglesia, nada que ver, hermano, la apostasía que pueda ocurrir hoy en día no es nada, no existe. Es infinita la diferencia contra la apostasía que estamos leyendo del primer siglo, que se levantó contra Dios, contra el templo de Dios, contra todo lo que se llama Dios, contra que la gente se convirtiera al Señor, contra que el pueblo de Israel completo se convirtiera al Señor, como ya lo leímos, o si no, vuelve y léalo. Juan capítulo 11, verso 48 al 54, o al 55, verso 54 exactamente. Este hombre hace muchas señales, Jesucristo hace muchos milagros y prodigios y maravillas. Si lo dejamos así, si no lo matamos, se oponen y se levantan contra Dios y contra todo lo que se llama Dios. Si no lo matamos, todos creerán en Él. ¿Quién eran todos? Lo que el Señor profetizó en Isaías capítulo 49, verso 6. Judá, Israel y los gentiles. Ahí lo acabamos de leer. Y se oponen a todos los hombres para que esto se salve. Hermanos, así que ya está en acción. Está diciendo Pablo, hace 2000 años, mismo contexto. Hace 2000 años. El misterio de la iniquidad, no ahora, no en ningún futuro, eso no existe, hermanos. El que alega esto es porque es un ignorante, porque no quiere darle lugar a la palabra, porque está totalmente en contra de Cristo y está alabando por allá es que a un Israel en el Medio Oriente. Es una mentira completa, antibíblica total. Ya no hay judío ni gentil, ya no hay, solamente hay pecadores y la iglesia de Dios. Eso es todo, todos nos tenemos que arrepentir. Viva en el país que vive. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente de hace 2000 años lo detiene. ¿Ok? Así que en el contexto bíblico, que es lo que hemos visto hoy, el hombre de pecado y el anticristo, su ministerio era oponerse y levantarse contra Dios, contra todo lo que se llama Dios, contra lo que es objeto de adoración a Dios, contra los creyentes de Dios, contra los convertidos al Señor, a su reino, a su Hijo, a su Cristo. Eso es lo que vimos hoy de los judíos del primer siglo. Ya de ahí para acá ningún judío es culpable de nada. Eso por favor no vaya a malinterpretar. Ningún judío, cualquiera que se llame judío hoy, ya eso no existe, pero cualquiera que se llame judío hoy simplemente es un pecador que tiene que arrepentirse, y si se arrepiente, qué bendición, igual que cualquiera de cualquier otra nación. Eso es todo, ¿no? Esa escatología pro Israel es totalmente una perversión absoluta y total de la Biblia y de lo que dijo Cristo y lo que dice el nuevo apóstol, lo que dice el Nuevo Testamento. Muy importante, el contexto bíblico del ministerio del hombre de pecado y el anticristo era oponerse y levantarse contra todo lo que tenga que ver con Dios. Ese es el contexto. Y eso es lo que vimos hoy. Muy importante. Ahora,
¿Será que todo esto, todo este testimonio bíblico que vimos hoy, vimos algunas cositas apenas? Si no, nos demoraríamos mucho tiempo. Así que en todo este contexto bíblico, nos podrá dar alguna idea, este contexto bíblico, la Biblia, el testimonio de Cristo, el testimonio de los apóstoles, de los discípulos. Nos podrá dar alguna idea de quién pueda ser el hombre de pecado y el anticristo, antidios, que se opone y se levanta contra Dios y todo lo que tiene que ver con Dios, contra el evangelio de Dios, contra el nombre de Dios. Coincidencia, realidades bíblicas contextuales, nuevas para muchos tristemente. Si no estuvieran presentes el anticristo y el hombre de pecado en el primer siglo, ¿de dónde venía la persecución? No hubiese existido persecución contra Cristo, ni contra los apóstoles, ni contra los discípulos. Cero. Quita a los judíos y verá que se hubiera salvado todos. Entonces, ¿de dónde vino? De esos dos personajes. Se opusieron a Cristo, se levantaron contra Cristo, se levantaron contra Dios, se levantaron contra los discípulos, contra todo lo que tenía que ver con Dios. Entonces, si no estuvieran presentes ese anticristo y ese hombre de pecado, o lo que ellos representan, esa cúpula, con toda seguridad, ¿de dónde podría venir la persecución? Si la Biblia dice claramente con nombre y apellido y dirección. No podemos pelear contra la verdad, hermano. No. Llega un momento en que quedamos absolutamente en tinieblas, como dice Romanos capítulo 1, verso 20 en adelante. Mire, vamos a leerlo. Eso le puede pasar a usted. Mire lo que dice. Porque la ira de Dios se levanta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Detienen la verdad, o sea, siguen engañando a la gente con la mentira, descontextualizando la palabra de Dios, haciendo mentiroso a Cristo, burlándose de Cristo y lo que Él declaró, de que todo eso era para esa generación malvada y perversa. Y en la que ellos dicen en Mateo 21, dicen que ellos reconocieron de que Jesucristo le estaba declarando ese juicio, era a ellos. Y donde el Señor les dice, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunirnos como la gallina arropa sus polluelos? Jerusalén, o sea, esa generación, y no quisiste. He aquí, por causa de no haberme recibido, de haber matado a los profetas, a mis apóstoles, a mis discípulos, y a mí, vuestra casa, vuestra nación, vuestra vida, vuestros hijos, todo va a ser desolado. Y eso es lo que ocurrió en el año 70. Entonces, por eso aquí, porque la ira de Dios se revela, la ira de Dios se manifiesta de muchas formas. Una forma de la ira de Dios es la ceguera en uno, que uno sigue en maldad, en maldad, en maldad. ¿Qué más ira de Dios que es? Es como un ejemplo que les puse yo hace un tiempo, un ejemplo que no es mío, lo dio un predicador, que dice de que había en un campo de golf, estábamos jugando golf, 3 personas, y entonces le dan, en fin, y llega un momento en que uno de ellos, para burlarse de Dios, levanta el palo así y le dice, Dios, si tú existes, si eres real, manda un rayo y mátame. Y se burlaban. Manda un rayo y mátame, tú eres una mentira, manda un rayo. ¿Y sabe qué pasó? Decía el predicador, y yo lo creo, que si Dios hubiese mandado un rayo y lo hubiese matado, los otros 2 no se estuvieran riendo de eso, si hubiesen arrepentido. Pero el hecho de que Dios no lo matara hace a los 3 culpables y los 3 se ríen de Dios. O sea que la ceguera es un juicio de Dios contra uno mismo, la ceguera. ¿Usted cree que estos pastores que están burlando a la gente, siendo millonarios, multimillonarios, engañando a un poco de gente, miles y miles de personas,
Si Dios los tirara en juicio, toda esa gente se arrepentiría, pero así como es la cabeza, así es el cuerpo. Muchos, porque no van sino por lo que les está prometiendo ese tipo, nada de Dios, porque no temen a Dios, ni su nombre, ni su palabra. Eso es muy importante, por eso aquí lo dice el Señor, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El hecho de engañarnos y seguirnos engañando, que más injusticia que esa, contra nosotros y contra Dios, porque podríamos salir de la mentira y conocer la verdad de Dios y estar en la verdad de Dios. Hermano, muy importante. Entonces, si no estuvieran presentes estos dos personajes, el anticristo, el hombre de pecado, en el primer siglo, ¿de dónde vendría la oposición, la persecución y la tribulación contra los creyentes? ¿De dónde? No iban hasta Damasco, de los diferentes países, a Roma y a toda parte de Tesalónica, a perseguirlos. ¿Los quién? Estos personajes. Siempre dijeron que el anticristo es una persona, que es el diablo, que es el hijo del diablo, que es el Espíritu Santo del diablo. Ay, hermano. Muéstreme eso en la Biblia, hermano. Primero que todo, muéstrame eso en la Biblia. No existe. No existe. Qué triste. El testimonio de Jesucristo debería ser más que suficiente para nosotros. ¿Qué dice Jesucristo? Que la desolación, la abominación desoladora. ¿Cuál fue la abominación que cometieron? Mateo 23, 37. Ahí está, ya lo vimos. Pero mire lo que dice antecito. Por tanto, mire, ¿a quién? ¿A quién está hablando Jesucristo? Abra su Biblia, versículo 34, Mateo 23. ¿A quién le está hablando Jesucristo, hermanos? ¿A quién? A los judíos, de nuevo. De nuevo. No puede ser. O sea que los únicos que los perseguían eran los judíos. Los únicos que los atribulaban eran los judíos. Los judíos. Nadie más. Iban a cualquier país y levantaban las turbas o levantaban las cientos de personas contra ellos con engaño, o hasta les pagaban. ¿Pero quién eran? Los judíos. Entonces mire lo que dice el verso 34. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas. O sea, están los apóstoles, discípulos, los profetas. Y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Lo mismito que vimos hoy, el contexto bíblico. Para que venga sobre vosotros, no sobre usted y sobre mí, una gran tribulación que nos han mencionado hace años, que nos convirtió. Lo que hace que me convertí al Señor, hermano, que ni entendía. Me vienen enseñando eso, que vamos a parar por la gran tribulación. Ay, pastor, vamos a parar por la gran tribulación. Vamos. Mano, pura mentira, hermanos. Miremos el contexto bíblico. Nos han engañado, detienen con injusticia la verdad. Que Dios tenga misericordia. Para que venga sobre vosotros. ¿Sobre quiénes? Sobre los que mataron a los profetas. Y no les dice, mandaré a los apóstoles, a unos crucificaré a otros, a usted o a mí, o a los apóstoles de hoy en día, que son unos mentirosos, que eso es antibíblico. Apóstoles son el fundamento, y profetas, Antiguo y Nuevo Testamento. Y el resto, los otros tres ministerios son los que están operando hoy en día. Eso es todo. Entonces, por tanto, yo os envío a apóstoles, profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataré o crucificaré, y a otros azotarse en vuestras sinagogas y perseguiré de ciudad en ciudad. Eso hace 2000 años. Y de ahí para adelante hasta el año 70, donde ya el Señor acabó con todos. El mismo Señor mandó sus siervos, que en este caso fue Roma, como también llamó a Nabucodonosor mi siervo, como también llamó a Ciro mi siervo, para ejecutar los planes de Dios. Es muy importante que entendamos.
para que venga sobre vosotros hace 2000 años. Eso ya nunca más en el futuro, nunca. Toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo, todo esto vendrá sobre esta generación, vosotros los que os crucificaron. Cuando usted crucificó a algún profeta o algún apóstol, hermano, para que nos vengan de que usted y yo vamos a pagar por la gran... Aquí lo que el Señor le está hablando es de la gran tribulación. Pero para quienes es justo pagar con tribulación a aquellos que os atribulan. Esa es la venganza de que habla la Biblia durante todo el Primer Testamento. Eso lo habló Moisés cantidades de veces en el cántico de Moisés. Deuteronomio 31 y 32, completo los dos capítulos. Léalo. De cierto os digo, todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a los que... O sea, todos estos que mataron a los profetas, que lo mataron al que mataron a sus discípulos, que mataron a sus apóstoles, todos estos es la abominación que cometió esa generación. Esos judíos que aquí vimos que los perseguían por toda parte, eso los perseguían y los atribulaban por toda parte. Esa es la abominación que cometieron. Y la desolación es lo que les vino en el año 70, que fue destruido toda la nación, toda la ciudad, toda la genealogía, todo. Y hasta el día de hoy no existe nada de eso. Lo que existe es lo que lo han levantado los pastores del mundo, dándoles un valor que no tienen, una mentira, y han dejado a Cristo a un lado y se mantienen alabando. Y es que el reloj de Dios es Israel, hermano, por amor de Dios. Entonces, qué triste, hermanos, qué triste. Verso 37, el Señor les dice: ¿cuántas veces, Jerusalén, Jerusalén, que haces todo lo que acabo de leer? Ahí lo acabamos de leer desde el verso 34, inclusive desde el versículo 1 de Mateo 23. Esa es la abominación. Y la desolación es lo que les pasó en el año 70, porque esa cuestión de que abominación desoladora es una mentira que nos han enseñado. Abominación, la traducción real del original es la abominación que produce o que conlleva desolación. Es obvio. Usted va y se la juega a su mujer, y después su mujer ya dice: no hay nada que hacer, ya deshonró mi vida, deshonró mi hijo, ya no quiero saber, se divorcia de usted, y usted viene enamorado. ¿Qué pasó? Desolación, se destruyó el hogar, los hijos separados. ¿Pero por qué? Por la abominación que usted cometió, o yo, de estar con otra mujer en vez de nuestra esposa. Eso es todo. Mire, regla de 3 para Coquito: A, B, C, D, E, F, G. A, Apple. M, manzana. Es para niños, hermano. La realidad, esto es para niños. Entonces, muy importante, hermanos, muy importante que veamos lo que la bendita, preciosa y eterna palabra del Señor nos dice. Miren, es como de cuando dice, hermano, todo el tiempo de Dios es Cristo, todo. Así que, hermanos, testimonio de Jesucristo debería ser más que suficiente para usted y para mí, de cuándo se iba a producir todo eso y sobre quién se iba a producir todo eso y por qué se iba a producir toda esa desolación, toda esa gran tribulación. Y si a ello le sumamos lo que dicen los apóstoles, lo que dice la Biblia, el Primer Testamento y el Nuevo Testamento, sobre la tremenda oposición y apostasía contra Dios, contra todo lo que se llama Dios, contra los discípulos del Señor, contra el culto a Dios, contra el templo de Dios, contra todo lo que cometieron, hermano, de país en país. Hermano, tenemos más que suficiente para detectar, oler al hombre de pecado, al hijo de perdición, al que se opuso a Cristo, anticristo, antidios, antipalabra, antinombre de Dios, antidiscípulos, anticonversiones, anti la conversión de los judíos, ante la convicción de los gentiles. Qué cúpula tan tremenda, hermanos. Así que dejémoslo aquí, hermanos. Muy importante que podamos entender la palabra de Dios. Mira, esto es sencillo, hermanos. Que podamos entender. Contexto bíblico.
contexto bíblico y no cuentos, no mentiras, hermano, que es lo que han dado y siguen dando en los púlpitos por toneladas sobre cuando hablan de escatología, no, cuando hablan de teterito, o sea, lo normal de la iglesia, el pecado, el convertirnos, el hacer bien, el perdonar, que esos son los rudimentos de que habla el Señor, que hay que estar tranquilo, y eso hay que practicarlo si somos nacidos de Dios. Dice la Biblia, si tú eres nacido de Dios, sigue las pisadas de Cristo. El que dice que está en Cristo debe andar como él anduvo, eso es normal, eso es lo básico, fundamental. Para eso hay que morir, para poder llevar fruto. Entonces, pero lo escatológico, profético e histórico, hermanos, para eso hay que permitir que la Biblia interprete la Biblia contextualmente. Así que, qué preciosa es la bendita, preciosa y eterna palabra del Señor. Bendito es el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor amado. Señor, gracias por esa facilidad que nos das verso tras verso para poder entender tu palabra, tal y como tú lo diseñaste, Señor, en su contexto, en su tiempo profético, histórico, perfecto, Señor, porque tú eres un Dios de orden. Señor, te damos gracias y te bendecimos, Señor amado. Síguete glorificando en la vida de cada hermano y hermana, que no son muchos, pero síguete glorificando en todo aquel que quiere aprender, Señor, y salir de la ignorancia en que nos han mantenido dependiendo de hombres, Señor. Vinimos a que tú nos liberaras y nos liberaste tú, pero nos esclavizaron los hombres, Señor. Gracias, Señor, por esa libertad que has traído a mi vida, mi Señor amado. Gracias, Señor. Que dependo de ti, de tu palabra, Señor, y de tu orden, por supuesto, Señor, pero me ayudas a detectar tanto mentiroso, Dios mío, que hay en todo lugar. Dios mío, te doy gracias por la vida de mis hermanos. Síguete glorificando en ellos, sígueles trayendo entendimiento de tu palabra, Señor. Si hay algo, Señor, que compartimos que no sea así, por favor, ayúdanos a entenderlo para corregirlo, Señor. Síguete glorificando, mi Señor, en la salud, en la economía, Señor, en el bienestar de tus siervos, Señor, aquí y en todo lugar, Señor. Glorifica tu palabra, Señor, en ellos y en nuestras vidas, Señor, en sus hogares, en sus hijos, en sus nietecitos, como en lo nuestro, Señor. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor, y los bendigo, Señor, en tu nombre, Señor. Hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. No se le olvide, comparta la bendita, preciosa y eterna palabra del Señor, hermanos, porque escasea. Bendito es el nombre del Señor.